Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto recibirlos esta tarde en Café Bursátil. Soy Iracema Andrés y esta tarde vamos a platicar de los cambios de gobierno en Estados Unidos y sus efectos en el mercado de valores y cuál puede ser además el comportamiento futuro del mercado accionario en México y por supuesto en Wall Street. Esta tarde me acompaña Juan Rich Renac, quien es director de análisis y estrategia bursátil de Banco B por Más, con quien estaremos platicando estos temas en general y en particular, pues un poquito más a detalle qué le ha pasado al mercado accionario, cómo ha reaccionado y qué es lo que se espera. Asimismo, también estaremos platicando un poco de cómo vienen los reportes trimestrales, porque ya a finales de enero, febrero, las empresas públicas, esas que cotizan en el mercado accionario o en las bolsas de valores, pues tienen que presentar sus estados financieros de 2020. De esta manera, pues sabremos cómo les están yendo a estas empresas. Pues en lo que se conecta, Juan, nada más de manera introductoria, les comento que pues desde que se dio a conocer que Joe Biden sería el siguiente presidente de Estados Unidos, el mercado financiero empezó a mostrar mucho optimismo, considerando que con su gobierno, con su política, se estarían autorizando más estímulos para el crecimiento de la economía estadounidense. Hablando de estímulos económicos y estímulos fiscales. Y eso permitió que el mercado empezara, le digo, a mostrar un poquito de más optimismo y de esta manera estaríamos nosotros viendo que los indicadores del sector, del mercado financiero en general, pues tuvieron mejores rendimientos. En lo que va de enero, el peso mexicano se ha apreciado 1.15%, o sea, estamos cotizando por debajo del nivel de 20 pesos con el que cerró el año el tipo de cambio peso dólar. Parece una situación positiva, pero todavía falta ver qué otros factores pudieran afectar o no al tipo de cambio, principalmente al peso, para mantenernos en estos niveles. Las tasas de interés de largo plazo para México se ubican en 5.40%, para Estados Unidos 1.11%. En las últimas semanas la tasa de interés para el bono mexicano ha estado descendiendo modestamente, de manera inversa el bono estadounidense ha estado subiendo. Y en estas pocas semanas que llevamos del año o de enero, pues el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores acumula un rendimiento de 1.69%, el Dow Jones 1.86%, el Standard & Poor's 2.58% y el Nasdaq ya 5%. Además, estos dos últimos indicadores, el Standard & Poor's y Nasdaq, que cotizan en la Bolsa de Wall Street, pues ya se ubican en máximos históricos, o sea que pues vemos un buen comportamiento en el mercado, pero que viene a futuro. Y bueno, pues ya está con nosotros Juan Rich Rena. Muy buenas tardes, Juan, gracias por acompañarnos. Sema, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Encantados de estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, como les decía, él es director de análisis y estrategia bursátil de Banco B por Más. Y pues, Juan, pues quería platicar contigo y con la audiencia que escuchen pues tus comentarios, tu análisis y percepción del mercado, pero me gustaría empezar con tu percepción de qué tan positivo o negativo puede ser el cambio de gobierno o la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos para el mercado accionario en general. Buenísimo. Pues la verdad es que no hay un punto positivo o negativo. La verdad es que tenemos factores más bien a favor y en contra. Si bien sí traemos o sea, el expresidente de Estados Unidos sí estaba muy enfocado, era muy pro mercado. De hecho, en algunos comentarios que él hizo es que uno debería medir la presidencia de acuerdo de cómo le iba al mercado accionario, ¿no? Uh-huh. Si recordamos los debates, muchas veces hubo ahí un va y viene, y un comentario, Joe Biden dijo que la gente no comía del mercado accionario, ¿no? O sea, fue literal su comentario. La realidad es que al final no es que Joe Biden esté en contra del mercado accionario, pero sí tenemos un cambio en la visión de que él tiene la política de dar
más ingresos a los hogares y a los corporativos, en dado caso, pues tener ahí un reversal de lo que hizo el presidente Trump de subir los impuestos, ¿no? Bueno, en este caso subir los impuestos cuando se habían bajado. Eso por un lado, pero por el otro lado, el tema de que apoye la economía, el tema de que está haciendo tratados multilaterales con la parte global, de que vamos a tener más diplomacia, de que vamos a tener una integración de Estados Unidos otra vez con la parte de la OMS, al Acuerdo de París, con la parte de la ONU, de que vamos a ver un Estados Unidos abierto, si bien va a tener conflictos comerciales con algunos países que no empezaron con Trump, la verdad es que llevaban ya varios años, pues va a ser con más diplomacia, va a tener una apertura mucho más grande en el tema de política exterior. Y por el otro lado, los apoyos y estímulos que está dando en la parte contra la lucha contra el coronavirus, el apoyo a la gente, el apoyo en el tema de ampliar el esquema de vacunación, pues al final del día son cosas que mueven la economía y este movimiento de economía pues impulsa al final del día los resultados de las empresas y a la vez impulsa el mercado accionario, ¿no? Entonces, vamos a tener factores en contra y a favor que pueden involucrarse en el mercado, pero al final del día la postura de crecimiento económico pues siempre va a ser positiva para los mercados de manera global. De acuerdo pues con estos cambios que se esperan, pues se espera una mayor derrama de liquidez en el mercado estadounidense. Si volteamos a ver 2020, también se habló de que el gobierno anterior, el gobierno de Trump, pues dio estos estímulos y el dinero se fue directamente al mercado y eso provocó que subiera tanto las valuaciones. ¿Crees tú que, si efectivamente las valuaciones están por arriba de niveles reales, ¿crees tú que puede presentarse una burbuja o reventarse una burbuja en el mercado estadounidense? Y dos, si el actual presidente Biden va nuevamente a aumentar los estímulos en efectivo para las familias, ¿crees tú que nuevamente en lugar de ir a gastar podrían estar invirtiendo en los mercados? La verdad es que muy buenos puntos. Sí tenemos una diferencia, digamos, en el tema de cuánta gente participa en el mercado accionario, ¿no? En Estados Unidos. La verdad es que la cultura financiera y las herramientas que se tienen allá, pues sí son, ahora sí que de primer mundo, la participación del mercado, la información que se tiene, sí hace que tenga una base pues mucho más grande, ¿no? Ahora, el tema de las valuaciones, hay que considerar dos cosas. Una es, tenemos la evaluación histórica, es decir, el precio que tenía una acción, puede ser hoy, contra sus fundamentales del pasado y los fundamentales que se espera que tengan en los próximos 12 o 24 meses. Las valuaciones sí tuvieron, como bien dices, un incremento bastante alto, porque el precio de las acciones y el precio de los índices tuvieron un incremento mucho más grande, o sea, tuvieron para empezar un incremento contra utilidades que pues, estuvieron bajando en comparación al 2019. Entonces, si tú tienes un precio que sube y tus utilidades bajan, pues tus resultados, a tu evaluación pues, se hace mucho más grande. Ahora, muchas empresas dentro de los índices tuvieron incrementos como fue la parte tecnológica. La parte tecnológica, pues con todo el tema del confinamiento, con todo el tema de la pandemia, tuvo resultados por arriba de lo que tuvo el 2019. Y este sector ha sido ha tenido tal crecimiento que las utilidades de muchas de estas empresas pues representan una gran parte ya de varios índices. Entonces eso amortiguó un poquito las valuaciones. Ahora, lo que hay que estar viendo es los resultados que vamos a tener, no este año, pero ya para el 2022, para ver qué evaluación van a tener los mercados al cierre de este año, que también va a ser atípico porque pues, aunque le demos vuelta al 31 de diciembre, pues, seguimos teniendo el virus y seguimos teniendo la pandemia, hay que seguirnos cuidando, hay que seguir viendo que las empresas todavía van a tener estos estragos en la parte de sus resultados, pues seguramente los primeros 6 meses del año de manera importante. Entonces, ver cómo se va desarrollando la vacuna, ver cómo se da un crecimiento secuencial en la parte de resultados y ver sobre todo cómo vamos a estar en el 2022 para ver si justificamos o no algunas valuaciones.
que podría haber alguna toma de utilidades, seguramente con los rendimientos que hubo el año pasado y el impulso que empezó podríamos ver alguna toma de utilidades. En el tema de una burbuja per se, creo que es un poquito de un extremo que quizá no veamos en los próximos años. Okay. Pues sí, estaba viendo que además de que los mercados, en particular los índices Standard & Poor's y Nasdaq se encuentran en máximos históricos, pues realmente la tendencia alcista se pronunció a partir de finales de octubre. Ahí, si vemos un gráfico, vemos cómo la tendencia es definida alcista, ¿no? Entonces, pues sí, hay que ver qué va a pasar en el futuro. En cuanto a tema económico, que finalmente se va a relacionar con el mercado accionario, ¿tienen ustedes estimados ya de las perspectivas para 2021 para la economía estadounidense y mexicana? Sí, nosotros creemos que en México vamos a estar creciendo alrededor de un 3%. En Estados Unidos vemos una recuperación cercana al 4%. Y la verdad es que sí hemos visto una recuperación bastante activa en Estados Unidos. El tema de servicios, si bien sí estuvo impactado, porque pues, hay muchas cosas que cerraron, hay muchas cosas que van a seguir cerradas, ¿no? El tema de viajes, hoteles, aerolíneas, todo lo que es ahora sí que salir a la calle pues, está muy limitado, pero hemos visto un contrapeso en algunos otros sectores que han ayudado pues, a mantener una recuperación pues, la verdad es que se hablaba entonces en V y pues sí se ha estado dando. En el tema de los apoyos económicos, la verdad es que sí estamos viendo un reemplazo en lo que la gente, sobre todo en la parte baja de la base, la parte del salario mínimo de Estados Unidos, pues muchas veces estos apoyos están generándoles un ingreso mayor al que percibían. Que si bien eso sí ayuda en la parte del consumo, es algo que podemos tener ahí una banderita roja porque puede ser un ciclo vicioso de que al final del día la gente prefiera no regresar a trabajar, aun cuando ya puedan tener la vacuna por seguir recibiendo estos apoyos, que buscar el mismo trabajo que tenían, ¿no? Pero al final del día, creemos que Estados Unidos sí debería tener una recuperación este año. Hemos visto otros países que ya están casi saliendo del bache que tuvimos el año pasado. Y para México, pues sí tenemos ahí un tema, un crecimiento de 3%, que si bien es un crecimiento, pues también venimos de una base muy baja, ¿no? Entonces, pues esperaríamos ahí ver un poquito cómo vamos reaccionando estos meses y esperando que en el 2022 pues podamos tener un crecimiento mayor. ¿Cuál es tu visión o tu punto de vista respecto a los apoyos que ha dado o la actuación de gobierno junto con los pilares de política monetaria, política fiscal en Estados Unidos y el comportamiento o la actuación en México? Eso es un punto excelente. Fíjate que más que México y Estados Unidos, que digo, definitivamente ahorita lo vamos a tocar, pero hay que ver, yo lo dividiría primero en la parte desarrollada y la parte emergente. O sea, si vemos países desarrollados, el apoyo que están dando es, o sea, como la respuesta fiscal como porcentaje del PIB, tenemos países como Japón, que está dando casi el 36%, Estados Unidos está dando un 14%, y por otro lado tenemos países emergentes donde pues, Colombia está dando un 2.7, Chile está dando un 6, que es muy bueno. Bueno, Brasil, que sí es punto y aparte, dio también un 14%. Y luego México, que está dando el 1.1. Aquí lo que hay que ver es que en la parte nacional, una de las cosas que se han estado cuidando mucho es mantener una deuda pública en niveles estables, ¿no? Al final del día, sí se está buscando una estabilidad en las finanzas que puedan, en temas de mercado accionario, pues ayudar a la calificación soberana y en ese caso, pues también ayudar a todos los activos financieros que traemos, incluyendo los mercados de deuda y tipo de cambio, ¿no? Estados Unidos, pues la verdad es que sí tiene una calificación mucho más alta, tiene una base mucho más fuerte, entonces puede agarrar un nivel de endeudamiento mayor y esto pues al final del día permite que se den más apoyos. Algo que sí vale la pena mencionar es que nosotros, bueno, en la parte de finanzas tenemos los CDS que nos ayudan a medir el riesgo país. Estos CDS cerraron en el 2020 en niveles muy similares a lo que traíamos en el 2019.
Y ahorita en enero llegamos a tocar niveles mucho más bajos, bueno, no mucho más bajos, pero más bajos de lo que teníamos en el 2019. Entonces, también hemos visto una recuperación por la parte del riesgo país que se ve en los mercados financieros, aún con los apoyos que se están dando. ¿Crees que los apoyos que se han estado dando están bien dirigidos? ¿O cuál es tu visión? O sea, si tú estuvieras del otro lado, ¿no? ¿Hubieras preferido apoyar algún sector primero antes que otro? ¿Cuál es tu visión? La realidad es que este evento, o sea, esta pandemia, pues nos pegó a todos por igual, ¿no? O sea, al final del día no fue selectiva, entonces arrasa con todos, pues a todos nos metió un freno. En los primeros meses pues, se frenaron básicamente el 90% de las cosas. Creo que es importante ver que si bien no hay negocio que vaya prioritario a otro, ¿no? Digo, todos los negocios, todas las formas de vida, la gente que trabaja en cualquier sector, pues tiene las mismas necesidades que cualquier otra persona. Al final del día, creo que hay sectores que sí se consideran un poco, que se consideran más básicos, ¿no? En el tema de pues, el día al día, en el tema del consumo, en el tema de los servicios básicos como es la distribución de agua, el servicio de luz eléctrica, así que todo lo que utilizamos todos los días, ¿no? Las vialidades, los servicios de los bomberos, los policías, hasta prácticamente la recolección de basura, pues son servicios que usas todos los días que son muy básicos, que la verdad es que hasta que no los tienes, no ves que tu vida depende mucho de estas cosas. Entonces, creo que al final sí se tienen que mantener y se tiene que reforzar el apoyo al día al día. Creo que los planes de vacunación y apoyos que se están haciendo a nivel global de ir con la gente primero, pues que está en las fronteras, que está luchando contra el virus, que está planteándose todos los días en hospitales, que al final del día pues deja a sus familiares, pues que se separa para no tener el riesgo de contagio. Creo que es súper importante eso. Creo que yo hubiera hecho, o sea, hombre, es el primer círculo que hay que apoyar, ¿no? Sin duda alguna. Y luego apoyar pues, a la gente más vulnerable. Al final del día, la gente pues, de tercera edad, la gente que tiene algunas condiciones, la gente que se necesita también para recurrir a estos servicios básicos, pues también debe ser de los primeros en vacunarse. Y al final del día, los apoyos que podemos ver, pues sí tienen que ir a la gente más necesitada, ¿no? O sea, sí tenemos que apoyar, ahora sí que apoyarnos entre todos, no solo esperar el apoyo del gobierno y al final del día, pues tratar de salir juntos con esta pandemia que nos ha enseñado que ahora sí que juntos somos más fuertes, ¿no? Sí, definitivamente. ¿No crees que deberían de estar apoyando un poco más al sector que produce riqueza, que va a involucrar directamente la generación de empleos para dar, pues no nada más eh, sacar de la situación a las familias o a las pymes, sino que sea un crecimiento o ese apoyo que se está dando que de una vez sirva para dar un crecimiento más sólido para el país? Sí, definitivamente hay que apoyar a todos los sectores, incluyendo al sector privado, aquel sector que pues también genera una parte importante de los empleos del país. Hay que tener en cuenta que también el tema de las pymes pues genera un nivel mucho más grande en el sector de empleos y hay que ver realmente que el apoyo tiene que ser para todos los sectores. O sea, hemos visto últimamente en las noticias el tema del sector de los restaurantes, ¿no? Sí es bien complicado que estén cerrados, sí es bien difícil para la gente que participa en ese sector y toda la gente que está indirectamente involucrada, porque pues al final del día, digo, habrá gente que pueda tener la ventaja de hacer home office, pero si ellos no tienen clientes, si ellos no tienen pedidos, pues su ingreso es cero Claro. y muchos pagos siguen ahí. Entonces, o sea, sí es importante, pero pongamos un punto que me gustaría recalcar, que creo que fue muy bueno, fue la iniciativa que iniciaron en conjunto los bancos para este esquema de plan de pagos. Ese tipo de iniciativas que si bien pues nacen de la parte privada, el poder aplazar los pagos, el poder crear este diferimiento de que no se entrara en cartera vencida, de que se pudiera hacer un pago de 3 o 6 meses después a capital e intereses, creo que al final del día ayuda,
Pero sí, como dices, o sea, hay que cuidar a la iniciativa privada y al mismo tiempo, pues hay que apoyar de manera general, porque si no podemos entrar en un círculo vicioso pues bastante complejo. Pues sí, definitivamente la crisis es bastante complicada y para cualquier gobierno, no nada más para los emergentes, pues también tomar una decisión de a quién ayudo y cómo lo ayudo, pues tampoco es nada fácil. Es como dices, esperemos que pues se resuelva primero el problema de salud y luego ya estaremos viendo cómo evoluciona la economía. Bueno, considerando esto que nos acabas de comentar en cuanto a la economía, eh, las valuaciones, ¿hacia dónde ves tú que vaya a caminar el mercado mexicano? ¿Seguirá Ahorita, siendo, sí, perdón. seguirá siendo positivo, moderadamente positivo? ¿Qué es lo que adviertes? Creemos que para el final de año va a ser positivo. Uh-huh. Y aquí hay dos cosas que vale la pena recalcar. Uno, y va con lo que decías de la presidencia de Joe Biden, ¿no? Una de las cosas que Joe Biden impulsa de manera indirecta es los flujos de capital a mercados emergentes. Uh-huh. El tema de los apoyos fiscales y monetarios que él trae, al final del día apuntan a un debilitamiento del dólar. Y la mayoría de los estimados es que el dólar debería debilitarse durante el año, no mucho, pero que sí, o sea, se debilite contra el general de las monedas, ¿no? Como inversionista en Estados Unidos, si tenemos mercados emergentes que también están teniendo una recuperación económica y tienen valuaciones más baratas y yo tengo una moneda que al final del día me va a dar menos de otra divisa, Uh-huh. si yo invierto afuera, estoy estimando un rendimiento por el propio mercado que puede ser superior al nacional y por el otro lado, hoy me van a dar más de otra divisa que al cierre del año. Entonces, cuando yo tenga que traerlo de nuevo y comprar los dólares, voy a comprar más dólares con menos de la Uh-huh. otra divisa. Entonces, traen un Uh-huh. rendimiento también cambiario. Entonces, eso apoya la parte emergente. Y en la parte nacional, nosotros estamos esperando que el cuarto trimestre pues todavía va a traer el apoyo del tipo de cambio. Las Uh-huh. empresas que recibían un dólar, pues vale, ese dólar año contra año vale casi el 7% más. Las empresas que tienen deudas en dólares valen el 11% menos trimestre contra trimestre, pero en Uh-huh. activos también. Entonces ahí vamos a ver unos flujos de ganancias y pérdidas cambiarias. Y por el otro lado, en la recuperación secuencial que nosotros estamos esperando en el año, pues el primer trimestre todavía va a tener sectores muy impactados por el tema del confinamiento y ya esperamos que para la segunda mitad del año la tendencia sea un poco más positiva. Entonces, en términos de fundamentales, en términos de reacciones del mercado, el rally que tuvo a finales de año, la verdad es que fue bastante bueno, o sea, un doble dígito de 15%, hombre, es a veces lo que no vemos en un año, ¿no? En México. Entonces, la verdad es que fue muy bueno. Creemos que ahorita con la época de resultados podríamos ver la toma de utilidades en algunas emisoras Uh-huh. y que eso pues, haga que la bolsa nos pueda tener un pequeño ajuste. Esperamos se mantenga lateral en los próximos meses y que el segundo semestre del año tenga un semestre bastante positivo. ¿Hacia qué niveles ves el índice de precios y cotizaciones? Nosotros traemos un estimado un poquito arriba de los 50,000 puntos para el cierre de este año. Uh-huh. Eh, sí estamos esperando que con los resultados se pueda ajustar un poquito y que tengamos después de este ajuste un rendimiento de doble dígito para el cierre del 2021. O sea, niveles de 50,000 puntos, estamos hablando de un rendimiento del 13%, más o menos. Sí, más o ¿No? menos. Sí, sí, 13, si tenemos un ajuste de un 3%, pues tenemos con reportes como entre Uh-huh. 15 y 16, pero sí, eso es justo eso. Que la verdad es que igual, digo, lo pagó en los últimos 2 meses, pero los 2 últimos meses no es algo tradicional, ¿no? Sería más o Sí. menos un promedio lo que hubiéramos visto en un año normal. Bueno, pues rendimientos arriba de 10% son muy buenos rendimientos, así es que pues vamos a seguir viendo a ver cómo evoluciona. Y como mencionabas hace ya unos minutos, favorece la base de comparación, ¿no? También para tener un mejor desempeño del mercado. Y lo mismo sería para el desempeño del índice
de bolsa viva, o sea, tener un rendimiento positivo este año? En general, creemos que en México sí vamos a ver recuperación. Entonces, pues eso es parejo, ¿no? O sea, para cualquiera de los índices, o sea, si las empresas mejoran, pues ahí tendremos un positivo. Lo único que hay que ver en México es que el tipo de cambio sí nos puede jugar en contra en los próximos trimestres en la base de comparación, porque después bueno, en marzo pues, tenemos un tipo de cambio que se fue a 25 pesos, ¿no? Entonces, y de ahí fue bajando. Este año, esperemos, lo más seguro es que no lo veamos en esos niveles otra vez. Entonces, pues sí, cuando haces tu comparativo como empresa, pues el año pasado recibías 25 pesos por cada dólar, este año igual vas a recibir 20. Entonces ahí vamos a tener un poquito de juego, pero esperamos que en sí el desarrollo del volumen de venta, el desarrollo de servicios, el desarrollo de ingresos, y algo bien importante que sí hay que mencionar es, el año pasado muchas empresas hicieron eficiencias importantes en la parte operativa. Esas eficiencias, es decir, ese mejoramiento de márgenes que tuvieron, se va a mantener y el próximo año debería también mantenerse, pero con mejores ingresos. Entonces, también en términos de utilidades, podemos ver una mejora, si también o sea, una mejora exponencial con un alza en los ingresos. Y bueno, y ya que tocaste el tema del dólar, pues nuestra audiencia ya está preguntando que en qué niveles ves los niveles para el tipo de cambio al cierre del año. Y saludos a Ale Castillo. Benjamín, muchas gracias, saludos. Mira, el tipo de cambio lo vemos definitivamente no volátil como el año pasado. Creemos que al finales del año podríamos estar viendo un cambio de flujos en algunos temas. Tenemos un estimado de cierre pues, muy cerca a los niveles actuales, alrededor de 20 pesos. Creemos que conforme se vaya dando una evolución de la vacuna, podríamos ver niveles de 19.50, que de hecho los últimos días estuvimos cerca de esos niveles, pero sí ya el spread y las variaciones que deberíamos estar viendo, podríamos estar viéndolo alrededor de 19.50, 20.20 y que al final del año cierre en 20 pesos. Pero sí, nada como de 19 a 25 y de regreso, o sea, sí, ya esperamos, no toco madera, ¿no? Pero que sí, que este virus, pues ya aquí quede. Fíjate que, digo, yo coincido en que el tipo de cambio que estamos viendo ahorita es realmente muy bajo y no creo que el mismo mercado y los fundamentales permitan mantener niveles por debajo de 19.50. Sin embargo, sí me sorprende ver que en los noticieros se menciona que la gente pues está muy animada a niveles por debajo de este nivel. ¿Crees tú que influye estos niveles que estamos viendo como hoy por debajo de 19.60, que empezó la mañana 19.55? ¿Crees que influye la posición especulativa en los mercados de derivados? Claro, sí, definitivamente, o sea, todo influye en el tipo de cambio. El tema del mercado de derivados, digo, aquí en México no es tan grande como en otros lados, pero lo que sí tenemos es que el peso es de las monedas más líquidas contra el dólar y muchas veces con la parte de Latinoamérica pues, sirve como hedge contra otras monedas. Entonces, en este tema de derivados, pues también pues eso y tipo de cambio, pues tenemos ese factor que obviamente influye mucho. Y por el otro lado, también el dólar se ha debilitado no solo contra nuestra moneda, pero de manera global. O sea, el dólar index bajó el 11% de su máximo el año pasado en junio al cierre de diciembre. Entonces, pues obviamente, pues ese debilitamiento pues también nos toca un poquito de refilón, ¿no? Y nos ayuda a que nuestra moneda se mejore. Ahora, lo que sí creemos que podemos ver es ese mismo comentario que decíamos de los CDS del riesgo país. Podríamos en los próximos meses pues, tener ahí un crecimiento, digo, nada del otro mundo, pero sí de un crecimiento en la parte de los puntos promediando niveles del 2019 que deberían mantener el tipo de cambio pues, en los rangos que habíamos comentado. Okay. Bueno, la audiencia sigue preguntando y hay dos preguntas que las quiero ligar. Una es por parte de Ulises Sadi. ¿Cree que Joe Biden sea más estricto con la regulación en el sistema financiero? Y la siguiente pregunta es de
de Joss, ¿la Reserva Federal continuará con una postura dovish? Benicio, la verdad es que muy buenas preguntas, porque al final del día estas dos preguntas son una de las piedras angulares de lo que vamos a ver en el próximo año, ¿no? El tema del sistema financiero, si vemos, sí podemos ver ahorita, esperamos que este año se mantenga como está, ¿no? Una de las cosas que se hizo a finales del año pasado fue que se mantuvo una estructura, se buscó tener una estructura de capital sana para el sistema financiero en donde se les limitaron los dividendos que podían entregar. Creemos que la presidencia actual, si bien podría mantener esto en los próximos meses, de aquí a que salgamos de la pandemia, seguramente para finales de año pues, podría tener ese punto pues, un poquito más laxo. En el tema del sistema financiero en general, creemos que uno, se va a buscar que se mantenga la calidad de activos en Estados Unidos, que no haya un incremento importante en carteras vencidas. Y dos, creo que sí deberían mantener una posición, sobre todo los primeros 2 años de su presidencia, de forma actual para que los bancos tengan esta capacidad de préstamos y sobre todo de liquidez con la gente que pues, va a necesitar los créditos para poder hacer esta reconstrucción de sus negocios. Entonces, si se fuera a ver un cambio y que pudiera ser un poco más estricto, que no lo vemos estos primeros 2 años, estaríamos hablando del tercero y cuarto. Y en la parte de la Reserva Federal, ahorita no estamos viendo un incremento en la inflación, y ya se mencionó hace poco, pues que este año no creemos que las tasas en Estados Unidos vayan a cambiar. Ahora, esto es bien importante para los mercados y vamos a ligarlo con el tema de mercados accionarios. Si bien no esperamos que las tasas cambien y que el tema de la liquidez siga en los mercados, el próximo año podríamos empezar a ver que algunas personas cambien su discurso y posiblemente que si bien no se dé en el corto plazo, que en el 2022 se empiece a mencionar que podríamos ver un cambio de tasas. Es importante porque al final del día, cuando el mercado empieza a escuchar esto, te lo puede empezar a descontar. Entonces, en términos de mercado accionario, no necesariamente te tienen que dar alza de tasas para que el mercado lo descuente. Entonces, es bien importante ver que a finales de año o al principio no tengamos este ruido en las noticias y en los medios. Okay. Bueno, después de platicar un poquito cuál será la postura por parte de la Reserva Federal, ahora la siguiente pregunta sería, ¿qué esperas tú de la postura del Banco de México? Nosotros ahorita estamos esperando que haya una baja más en las tasas de interés en México. Estamos viendo que podríamos cerrar el año en 4%. El Banco de México, ahora sí que su mandato, así su cachucha principal es anclar las expectativas de inflación, ¿no? El año pasado cerramos con un buen nivel de inflación, pero la inflación hay que dividirla en dos partes, la subyacente y la no subyacente, ¿no? La no subyacente incluye toda la parte de energéticos y aspectos más volátiles, y la subyacente es el núcleo. Entonces, este núcleo, que es el que se fija también Banco de México, cerró cerca de niveles de 3.80. Entonces, en las últimas lecturas. Entonces, hay que tener que en cuenta que si bien la no subyacente nos puede ayudar a estar cerca del 3, que es la meta de Banco de México, estar en el 3 más menos 1, tener una parte subyacente en 3.80 puede limitar las acciones del banco. Entonces, ahorita sí esperamos, sí vemos una baja en los próximos meses, pero si la inflación subyacente no baja de 3.50, creemos que va a ser difícil que el Banco de México pueda tener otra baja en las tasas de referencia. Que la realidad es que para el nivel de riesgo país y la calificación que tenemos en comparación de otros emergentes, sí tendríamos espacio todavía para poder reducir la tasa. Ok, considerando esta postura o esta expectativa de que el Banco Central puede reducir la tasa de interés, ¿crees que siga habiendo ese movimiento de capitales hacia el exterior y consecuentemente puede ser un limitante para el crecimiento o para el buen comportamiento del mercado mexicano? Para el comportamiento, fíjate que la tasa que traemos ahorita en comparación con nuestros comparables,
es buena tasa, o sea, la verdad es que no es una tasa, o sea, no es una mala tasa. Si vemos cuánto están pagando otros países emergentes o en Latinoamérica que tienen un mayor riesgo país, Ujú, pueden estar pagando el 50% menos de lo que nosotros ujú, pagamos. Entonces, si también la expectativa es que el dólar contra el peso se va a mantener estable o que en comparación a lo que teníamos el año pasado, pues va a tener un ligero debilitamiento que se puede marcar durante el año, entonces tendríamos la tasa que pagamos más la ganancia cambiaria que pueden hacer la gente que compre pesos a 20 pesos y los venden en 19.50, ¿no? Que igual 50 centavos para nosotros es como poco, pero pues ya que le añades un monto importante, pues es un rendimiento que te genera un retorno de capital bastante atractivo. Entonces, esperaríamos que este año con este movimiento de tasas y un tipo de cambio estable, podríamos recuperar algo del flujo de capital en inversiones de deuda que se salió el año pasado. ujú. Okay. Bueno, pues vamos a seguir pendiente de todo lo que me dijiste. Lo voy a seguir puntual, para seguir compartiendo con la audiencia cuál ha sido el comportamiento a lo largo del año, con tus expectativas y ver cómo reaccionan los mercados. Tengo tres preguntas más que no quiero dejar fuera porque pues la audiencia hace preguntas muy interesantes. Quizás no están totalmente ligadas en este momento con lo que estamos platicando, pero no las quiero dejar fuera. ¿Crees que el gobierno de Biden actúe crees que el gobierno de Biden, eh, cómo puede actuar el gobierno de Biden ante el actual nivel de déficit fiscal? Ah, La siguiente pregunta es, ¿cuál sería el futuro del TLC, del comercio con Estados Unidos? Y la última de Ángel Morales, si las valuaciones actuales están justificadas. perfecto. A ver, pues muchas gracias por las preguntas. En el tema de Biden, lo que estamos esperando es que el próximo año, o sea, ya pasando la crisis actual, una vez que los corporativos empiecen a recuperar utilidades, seguramente veremos un incremento en la tasa, ¿no? Se Uh-huh. bajó de 28 a 21% la tasa corporativa, podríamos ver que ahora suba de 21 a 28, y también está haciendo diferentes escalones dependiendo del ingreso para personas físicas. Aquí lo que él está buscando es tener un mayor impuesto a la gente que tiene mayores ingresos y dejar la base sin cambios. Entonces, una de las cosas que iría en el tema del déficit fiscal sería una alza de impuestos. Y por el otro lado, pues una vez que se dejen de dar los apoyos, es también generar una base de impuestos más grande, aumentando el tema de negocios y aumentando el tema de crecimiento en la parte económica. Uh-huh. En el tema del nuevo Tratado de Libre Comercio, ese ya quedó, ese ya se firmó, ya quedó el año pasado, ya lo pasamos. Y la verdad es que con este presidente actual, sí puede, o sea, ojo, porque sí puede haber temas donde estemos diferentes. Joe Biden está preparando a Estados Unidos para los próximos 15 años en el tema de energías renovables, ¿no? Ellos tienen Uh-huh. un plan muy agresivo para el 2035 en el tema de quitar la huella de carbono en algunas industrias, de Uh-huh. hacer una mayor cantidad de energía renovable utilizando el agua, las partes eólicas, y también quieren actualizar 4 millones de edificios a que sean de energías eficientes. O sea, trae un plan bastante agresivo que al final del día pues sí marca una tendencia en el futuro de cómo van a ser las cosas. Entonces, podríamos tener algunas diferencias en los planes energéticos que estamos viendo allá con los que traemos aquí adentro, pero al final del día, el discurso y la aproximación que tiene Joe Biden con los países es más diplomática, es más amable. Entonces, si bien sí vamos a traer algunos puntos en diferencia, estos puntos no deberían impactar el Tratado de Libre Comercio y al final podríamos ver que el plan que tiene Joe Biden de no depender tanto de China, pues puede ser muy benéfico para el país. Híjole, que no depender tanto de China. Ahí también es un tema interesante que analizar por pues la gran demanda que genera China alrededor del mundo, ¿no? Sí. Yo creo que Claro. yo creo que te voy a invitar a otra sesión para que platiquemos en exclusiva de China y Estados Unidos, que eh,
pues se conviertan en las potencias del mundo y cómo pelean por el mercado. Claro, no, encantados, encantados. Sí, gracias. Ángel Morales pregunta, ¿el carry trade crees que haya sido también un factor para el fortalecimiento del peso? Claro, perdón, creo que se me fue responder una pregunta a las pasadas, para no dejar Si están justificadas las las valuaciones actuales evaluaciones. del mercado, sí. Sí. Oye, el tema de las evaluaciones, hay que ver que nosotros tenemos una justificación, o sea, realmente nos comparamos contra el histórico y Sí. cómo vamos a estar en el futuro. Las valuaciones en un año atípico, pues sí se dispararon, están, de hecho, sobrevaluadas, están pagando un premio. Ahorita hay que empezar a descontar cómo vamos a tener la recuperación económica y también ver que puede haber un repricing, es decir, que las valuaciones actuales, digo, si bien están altas y que se pueden ajustar, pues hagan un nuevo piso y una nueva normalidad. ¿Por qué? Porque también, como comentaba, como se comentaba antes, el tema de un exceso de liquidez también puede justificar una mayor valuación al tener mayores flujos al mercado accionario. Sí. Uh-huh. ¿No? Entonces, sí creemos que las valuaciones se van a disminuir con un incremento en fundamentales principalmente. No descartamos una toma de utilidades, pero también es interesante ver lo que la gente está dispuesta a pagar por un peso de utilidad en los mercados, ¿no? O sea, cuando hay este tipo de crisis. Sí, sí, es correcto. Bueno, la última pregunta te la voy a hacer yo. Y bueno, y saludo a Beto Cira, que en este momento pues también está participando en el chat de la audiencia. Pero la última pregunta te la hago yo y va dirigida a toda nuestra audiencia. Considerando todos estos factores alrededor de los que ya platicamos, ¿cuál sería la composición de una cartera adecuada de largo plazo para una persona que le gusta un riesgo moderado? Para empezar, creo que es importantísimo que todo el mundo, aparte de que tengan ahorros, pues el generar una inversión, ¿no? O sea, a veces lo dejamos pasar y muchas veces empezamos con, pues igual invierto el día de mañana, pero pues, no hay mejor lugar que hoy. Y la verdad es que tenemos instrumentos de inversión a la mano que pueden invertir desde cantidades muy pequeñas, entonces no es algo inalcanzable. Una vez que empecemos a invertir, como bien dices, hay que definir una cartera, ¿no? Hay gente que es súper bullish y dice 100% en acciones y 100% acciones así súper volátiles y hay otros que pues, se mueve un poquito la acción y yo me acuerdo la primera vez que compré una acción hace muchos años que se mueve y pues sí, o sea, sí se siente, o sea, no, o sea, al final del día son tus ahorros, es tu inversión. Claro, claro. Yo creo que aquí lo partiría en dos. Uno es el rango de edad y otro es, como bien mencionas, el nivel de riesgo. Mientras más cercanos estemos a retirarnos, el tema de renta variable debe ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque al final del día pues buscamos una mayor estabilidad. Para gente joven como nosotros y toda la audiencia, pues podríamos estar pensando que si tenemos algo que invertir en el mercado de renta variable, que sea dinero que no tenemos pensado utilizar en el corto plazo, que vayamos a un lapso de 3 años y estaríamos hablando, podríamos ir entre un 30 o 50, 55% de nuestras inversiones, ¿no? Después de eso también podemos meter alrededor de un 15-20% en tipo de cambio en algunas divisas internacionales, no necesariamente tiene que ser el dólar, y el restante lo podemos meter en la parte de CETES o en algo que sea más líquido, por si el hecho del día de mañana pues tenemos algo que no teníamos planeado, tener un colchón que podamos utilizar aparte de nuestros ahorros, hay que dividir el tema de ahorros e inversiones, y en el otro lado es, si tenemos oportunidades de inversión, pues tomar esa parte líquida también para poderla incrementar en algunos de los mercados cambiarios o en algunos de los mercados de renta variable, porque como vimos el año pasado, sí fue un año difícil, pero también fue un año de muchas oportunidades, ¿no? La gente que aprovechó la baja y que empezó a meter nombres específicos, pues también, aún en año de pandemia, pues generó muy buenos rendimientos. Muy bien, pues ya lo escuchó, ya le armaron aquí una cartera de forma muy general con el director de estrategia y análisis de B por Más, pues no podemos seguir buscando otras recomendaciones fuera.
Juan, yo te agradezco muchísimo el haberme acompañado esta tarde para platicar con la audiencia en estos temas de mercado accionario que se ve hacia el futuro y creo algo mucho muy importante, esto último, las carteras, porque las personas eso necesitan, saber que tener a alguien que los oriente para tomar mejores decisiones de inversión. Muchísimas gracias por acompañarme esta tarde y seguro te volveré a contactar para que platiquemos de China. Sí, sí, gracias, encantados. La verdad es que muchas gracias por la invitación. De mi parte, de Grupo Financiero B por Más, la verdad es que mientras más podamos estar al lado de ustedes, mejor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Juan. Hasta luego. Hasta luego. Pues terminamos otra sesión de Café Bursátil. Ya escuchó aquí algunas recomendaciones para invertir. También vimos pues la situación de cómo se puede presentar la economía, algunos indicadores importantes que mueven al mercado. Yo le diría que hay que seguir pendientes de la evolución de la economía, cómo va reaccionando. En México, cómo va reaccionando el empleo es un determinante para el crecimiento económico. Y el mercado accionario pues siempre va a estar muy relacionado con el crecimiento. Las empresas pues tienen que ir dando a conocer sus estados financieros trimestrales. Ya van a empezar a presentar esta información. Y eso es muy importante para tomar decisiones de inversión. Recuerde que las empresas públicas están obligadas a eso. Y pues en los siguientes semanas, ¿no? Estaremos pendientes de esos reportes, tratando de pues analizar qué empresas pues les ha ido mejor a otras, pero sobre todo las empresas también dan a conocer sus estimados para el ejercicio que continúa. O sea, en los reportes que van a dar a conocer en febrero, estarán dando sus metas para el ejercicio de 2021, lo cual también es muy importante. Así es que le mando saludos a Mati Quiroz, que estoy viendo ahorita en el chat, a Daniel Espinosa y a Loren Rich. Muchas gracias a todos ustedes por conectarse a Vínculo Económico los jueves de Café Bursátil. Los lunes los espero también para platicar exclusivamente de economía y finanzas, también algunos temas de sustentabilidad muy importante y también tema empresarial. Pues yo soy Iracema Andrés, me despido con mucho gusto de haber disfrutado esta tarde juntos y nos vemos ya sea lunes para hablar de economía o finanzas y si no, próximo jueves aquí, Vínculo Económico, Café Bursátil. Que tenga una linda noche.